Semiconductores. Cuando leemos o escuchamos esta palabra, inmediatamente viene a nuestra mente algo que tiene que ver con la electricidad y por supuesto que tiene que ver. En las esquinas podemos ver dos imágenes. En la parte de arriba vemos un bloque de silicio y la de abajo polvo que está relacionado con el mismo material. Decíamos y pensábamos en la conducción de corriente eléctrica o pensábamos en electricidad cuando escuchábamos esa palabra. Podemos ver en el texto que viene abajo de esta imagen, que está a la izquierda, cómo aparece la contraparte de lo que es un conductor, que sabemos que es un aislante y que también se le llama dieléctricos. Sabemos que son malos conductores de corriente eléctrica. Si nos vamos del lado derecho, vemos la definición de lo que es un conductor. Todos ya lo sabemos, son buenos conductores de corriente eléctrica. Y ahora en esta lámina vemos los ejemplos de cada uno de los mencionados anteriormente. De los izquierdos vemos a los aislantes y ubicamos a tres que son característicos de los cerámicos como los plásticos y el vidrio. Como vemos en las imágenes, en los ejemplos del uso de este material para aislar eléctricamente, del lado derecho vemos ejemplos de los conductores. Continuamente escuchamos cuando hablamos de estos temas o escuchamos como cuando el cobre y el aluminio se utilizan para todos estos fenómenos de conducción de corriente eléctrica. Y sabemos también que el orden es muy buen conductor de la electricidad. La pregunta ahora, ¿por qué son necesarios lo que hemos escuchado recientemente y dándote las noticias a los semiconductores? Bueno, la definición general de los mismos nos dice que su conductividad eléctrica está entre lo que es un conductor y un aislante eléctrico, es decir, que son ni tan buenos conductores ni tampoco son tan malos aislantes. Sin embargo, tenemos que considerar lo siguiente. La conductividad eléctrica que presentan estos semiconductores no solamente es por algo natural, sino que se controla a través de procesos tecnológicos, como podemos leer, a través de estos cambios en la temperatura del mismo. Y en la última frase de la lámina leemos que no es nada más el hecho de que los semiconductores tengan esa conductividad intermedia, es decir, tecnológicamente no solamente eso es lo más importante, solamente del lado derecho en las cuatro imágenes, viéndolas de arriba abajo, podemos ver el proceso que se sigue para poder obtener un componente electrónico esencial en la tecnología actual, que son los circuitos integrados. En la parte de un bloque de semiconductor, por ejemplo silicio, se somete a un proceso tecnológico en el que se obtienen lingotes que después se rebanan y se obtienen obleas como las que se ven. Este proceso tecnológico en el que se hace el diseño y la implementación de componentes discretos como los transistores dentro de su superficie o sobre su superficie para que finalmente estos sean adecuados como un circuito integrado independiente de la función que tiene en este recuadro. Podemos ver algo característico que es los 13.000 conductores que seguramente estaremos escuchando mientras estamos aprendiendo sobre este tema. Solicito circuitos integrados, celdas solares, germanio, componentes electrónicos como transistores y las de galio. Para poder entender un poco mejor los semiconductores tenemos que hacer uso del modelo atómico que hemos aprendido en niveles anteriores. En esta imagen se representan dos átomos del lado izquierdo de silicio y del lado derecho uno de germanio. Como sabemos, en estos modelos el núcleo se encuentra en los protones y los neutrones y en las órbitas que están afuera de ese núcleo se representan a los electrones. En el caso del silicio, que es en el que tenemos de este lado, nos damos cuenta que con electrones en las capas que están afuera de este núcleo, específicamente vemos que en la última capa que se enuncia acá como la capa más externa, se encuentran 4 electrones
Si ahora nos vamos al átomo de germanio, se darán cuenta que independientemente del número de electrones que están presentes en el átomo, se cumple nuevamente que solamente hay 4 electrones. En la última capa, sí, ahora cambiamos esta imagen en donde vemos ahora silicio. Ya como esfera, podemos encontrar nuevamente para el átomo del centro 4 electrones de valencia, pero vienen acompañados por electrones de valencia que han compartido los átomos que están alrededor, de tal manera que si nos damos cuenta y contamos los electrones que están alrededor de este, nos daremos cuenta que son 8 electrones en esa última capa. Pero como dijimos al principio, cuando vimos la palabra semiconductor, podemos pensar en corriente eléctrica y por eso tenemos que mostrar esto nuevamente. Tenemos un esquema en el que se presentan átomos de silicio dentro de un material y que este esquema está en 2 dimensiones. Nos damos cuenta que esos átomos cumplen con esa regla del octeto, es decir, tienen 8 electrones en la última capa, pero específicamente pueden ver la parte de abajo de esta zona, se le está agregando energía térmica. Por lo tanto, ahora los electrones que se encuentran en esa última capa, como los otros, empiezan a ganar energía térmica y por lo tanto llegan el momento en el que esa energía es tan grande que pueden liberarse del átomo. Es muy útil porque eso nos permite poder obtener electrones libres, las cuales ahora sí serán usados para los procesos de conducción eléctrica y dirán, entonces los otros no se pueden usar. La respuesta es no, solamente estos electrones que se encuentran libres pueden hacerlo bajo la acción de un campo eléctrico, se pueden usar y ser parte de la corriente eléctrica. Pero una pregunta natural que surgiría aquí, bueno, y entonces siempre se tienen que calentar los semiconductores para poder lograr esa característica de tener electrones fuera de sus átomos. No, que eso es lo que vamos a ver en la siguiente imagen, solamente recordando y observando, por ejemplo, en esta parte superior izquierda, que cuando el electrón se libera de ese átomo, deja un espacio energético donde él estaba. Y en la teoría de los semiconductores, ese espacio se conoce como el huevo. Semiconductores dopados. Entonces, para contestar la pregunta, es necesario tener a altas temperaturas de un semiconductor para producir electrones libres que se puedan ser usados como parte de la corriente eléctrica. La respuesta es no. Por esa razón, el proceso tecnológico a la cual se somete no son mismas conductores, es aquel en el que se introducen átomos externos diferentes a silicio para poder lograr esos electrones libres, como el que tenemos acá, un bloque de la tabla periódica, y podemos ver que el servicio se encuentra en grupos de 4, que es la columna que tenemos al centro. Al lado derecho tenemos al grupo 5 y del lado izquierdo tenemos al grupo 3, que nos dice que los elementos del grupo 5 van a poseer 5 electrones en su última capa, que los del grupo 3 van a poseer 3 electrones en su última capa. Por lo tanto, cuando un átomo del grupo 5, como en esta imagen, se ha puesto al antimonio, llega y sustituye un átomo de silicio, entonces queda un electrón libre, porque recordemos que esta tiene 5 y cubre la regla del octeto, es decir, que hay 8 electrones en la capa más externa, pero queda uno libre porque el antimonio es neutro con 4 sino 5. Este fenómeno y este efecto se repite en todo el material, de tal manera que aparecen millones de electrones libres, es decir, electrones que no están dentro del enlace de los átomos, sino están fuera del material, pero la interacción que poseen con los átomos es muy baja. Por lo tanto, se puede asumir que están cuando un conductor se encuentra esa condición en la que hay muchos millones de electrones libres para ser usados como parte de la corriente eléctrica. Se dice que el semiconductor posee las características de tipo M.
que podemos ver, más esta condición permite poder usarse tecnológicamente en muchas aplicaciones, pero hay que destacar que se requiere un control riguroso de pureza en los laboratorios donde se realizan estos procesos de purificación, lo que por cierto modo hace costosos a los dispositivos electrónicos y por ende a los circuitos integrados. Para el caso de los semiconductores tipo P, pero ahora la sustitución de átomos de silicio no se realiza utilizando átomos del grupo de 5, sino se realiza utilizando átomos del grupo 3, es decir, que solamente poseen 3 electrones de valencia, de tal manera que cuando ellos se unen con los demás átomos de silicio que están dentro del material, queda un enlace libre, es decir, un enlace que no se ha complementado y por lo tanto a esto se le llama huevo. Este fenómeno pasa prácticamente en todo el material y ahora tenemos millones de huecos por haber introducido átomos de boro, por ejemplo. ¿Por qué no tiene los 4 electrones de valencia? Se dice que estos semiconductores en los que predomina un gran número de cuerpos a la conductividad o la corriente eléctrica que ésta genera por ellos mismos. ¿Cómo será el mecanismo de conducción en un semiconductor? Tipo de estos huecos originados por la inclusión de átomos de boro son lugares disponibles para que los electrones puedan llegar y ocupar ese lugar, de tal manera que un electrón de un átomo vecino puede llegar a complementar ese hueco. Cuando lo haces que este hueco sea eliminado, pero el hecho de que el electrón se haya movido a ese lugar ha provocado que ese espacio genere un fenómeno en la cual se repita continuamente y por lo tanto la conducción eléctrica en los semiconductores para estos casos se conoce como tipo P. En el conjunto del tiempo, el semiconductor tipo P van a ser necesarios, por supuesto. Por ejemplo, el DIOS, que es el dispositivo electrónico semiconductor más simple, está formado por 2 capas de semiconductor, uno de tipo N y una de tipo P. En siguientes videos continuaremos con esta explicación, pero con esto hemos descrito qué son los semiconductores, cuál es el proceso que sigue y cómo se puede obtener un semiconductor tipo N y un semiconductor tipo P. Eso sería todo por esta ocasión. Hasta luego.